Vamos a seguir con la presentación del presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas antes de abrir las palabras para Estamos intervención y varios preguntas. después entonces. Ya, sí. Las preguntas. Claro, le damos la palabra a doctor Carlos Marchant. Puede compartir pantalla para colocar su presentación si es que quiere. Bien, interesante. Muy interesante. Ahí se lo pongo acá. Ahí no lo escuchamos. Así Está no. muteado. Ahí sí. Ahí sí, ya. Escúchense. Ahí harto complicada la internet. De acuerdo. Entonces, muy buenas noches a la comisión. Muchas gracias por el tiempo. Eh, con respecto al tema de la lista de espera, esta presentación y un documento que tiene preparado el Colegio de Cirujanos Dentistas ha sido todo ya entregado para la comisión para que lo puedan ver en- luego también de forma más tranquila. Solamente en temas de contexto, mientras esto me carga, comentar que la lista de espera odontológica es un problema importante que, sobre todo previo a la pandemia, correspondía a un 25% de la lista de espera total. Hoy por hoy ha disminuido un poco, sin embargo, esa disminución es un poco mentirosa debido a que durante el primer año de este gobierno se realizaron unos trabajos tipo operativo para tratar de disminuir la lista de espera desde el punto de vista de cirugía maxilofacial. ¿Ya? Este tipo de trabajo que nosotros apoyamos en su minuto, lo que hizo fue disminuir esta lista, sin embargo, no a los recursos iniciales que tiene. En términos prácticos, ahí ya, las enfermedades de la cavidad bucal son las más prevalentes a nivel global, con un gran impacto en las social y económico, siendo las lesiones de caries en dientes permanentes la enfermedad oral más frecuente según el estudio Global Burden of Disease del 2019. En el 2021, la 74ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución sobre la importancia de la salud bucodental, cambiando el enfoque para incluirla en los programas relacionados con la cobertura de salud universal. Y en este punto particular, algo muy relevante es que los determinantes sociales juegan un rol importante en todas las enfermedades de cavidad oral. ¿Qué significa esto? Que los niños, los adolescentes, las personas mayores y las mujeres tienden a ser los grupos más vulnerables con respecto a los problemas de salud oral. Esto tiene una relación directa además con la salud general, muchas veces afectando en múltiples patologías como la diabetes, el Alzheimer, en los estados de gestación también afecta y también afecta en patologías como los déficits nutricionales y poder detectar también problemas y cambios alimenticios en las personas. La cobertura ontológica en salud en Chile tiene un acceso limitado. El 55% de nuestra población no ha visitado el dentista en el trayecto de un año. El gasto de bolsillo corresponde al segundo gasto de bolsillo más alto de Chile después del gasto de bolsillo en medicamentos, correspondiendo a un 31% de gasto de bolsillo, lo que aumenta las inequidades para poder acceder a este servicio de salud. Y la cobertura ontológica solamente está asegurada para menores de 20 años que pertenecen a FONASA y para algunos grupos dentro de las garantías explícitas de GES. Si bien existen algunos programas para el resto de la población, ¿ya? Y aquí nosotros hablamos de hombres y mujeres de escasos recursos, estos normalmente tienen menor cantidad de tiempo de atención, la APS no los alcanza a cubrir por dar prioridad solamente o primordialmente a los GES, por lo tanto las personas que están en su tiempo laboral normalmente tienen muy poca cobertura. A esto le tenemos que sumar que todo el problema oral viene desde el punto de vista de la cultura organizacional, donde hemos dejado al área odontológica detrás como si la boca no estuviera dentro del cuerpo y como si no generara ningún tipo de patología. Además de eso, tenemos criterios y estándares que están basados en el Manual de Acreditación Odontológica, donde a veces hay grandes avances y hay veces hay grandes retrocesos dependiendo de las personas que van opinando. Y acá hay un punto importante con el ministerio. Hay una falta de conocimiento técnico odontológico especializado.
Esto no quiere decir que las áreas odontológicas del gobierno o del ministerio, para ser específico, no tengan competencias, sino que simplemente no están dentro de la toma de decisiones más grandes del Ministerio de Salud. Un ejemplo de esto es que el GES de cuidados paliativos no considera el cuidado de salud oral cuando la estomatitis es uno de los principales problemas del tratamiento de las quimioterapias. Y eso significa que tenemos un subdiagnóstico que no es menor. Por lo tanto, esta lista de espera, que es del 22 al 24% hoy por hoy, lo más probable es que sea mucho más alta si es que tuviéramos un aumento general de diagnóstico. Y por otro lado, tenemos una evaluación de calidad donde existen diferentes herramientas para evaluar la calidad de las prestaciones odontológicas, pero que no están necesariamente estandarizadas entre los distintos servicios. Si no tenemos estos criterios, obviamente es difícil poder analizar cómo podemos avanzar en el trabajo y lo que hemos hecho con las listas de espera y lo que ha pasado con el mundo odontológico es que en el año 2008 se implementaron los mecanismos de seguimiento de pacientes según el SICTE, el 2011 se crea la norma técnica del registro de lista de espera, el 2013 aparece el manual de no GES, entendamos que desde el punto de vista odontológico solamente hay 5 patologías GES, siendo la primera patología GES del área odontológica la más consultada, que es urgencia odontológica ambulatoria durante todos los años que ha existido el GES. Y durante los años 2020 y 2021, producto de la pandemia, disminuyeron las atenciones odontológicas, aumentando la lista de espera de todas las especialidades, principalmente por los tiempos que no hubo atención tan rápido debido a los temas sanitarios de esa fecha. Las políticas para reducir los tiempos de espera deben ser unas políticas efectivas que tengan el mayor potencial para reducir los tiempos y se evidencian al comparar lo que sucede en Chile entre los tiempos de espera de una atención de patología GES y una patología no GES. Normalmente una patología GES se puede resolver en un tiempo relativamente prudente, digamos, una embarazada que es GES odontológico, se pueden resolver sus problemas dentro de los 9 meses normalmente, pero una persona que tiene patología no GES puede estar 2, 3, 4, 5 o 6 años en lista de espera. Y por otro lado, existen las políticas menos efectivas que están solamente enfocadas en la oferta, como la contratación en el sector privado, el aumento transitorio de recursos públicos, con muy escasos efectos en los tiempos de espera. A nivel de la OCDE, el porcentaje de pacientes que esperan más de 6 meses es de un 6 a un 7% en Reino Unido, un 15 a un 18% en Nueva Zelanda y Finlandia, y un 28% en Portugal, como para nosotros tener un poco el contexto. En nuestro caso, nuestros números son notoriamente mayores. La lista de espera odontológica, por lo tanto, en los últimos años no ha variado notoriamente. De hecho, no hemos logrado llegar a los 300.000 casos anuales. E insisto, esto sigue estando, desde el punto de vista técnico, escondido por una falta de diagnóstico, por falta de ingreso a nivel APS de muchos de los pacientes. Las particularidades que tiene la atención a odontología es que existen tiempos variables. Hay especialidades odontológicas, por ejemplo ortodoncia, donde un tratamiento puede demorar entre 3 y 15 años. Pacientes fisurados que también pueden tener un tratamiento que dura aproximadamente 20 años. Pero por otro lado tenemos especialidades como endodoncia, donde el tratamiento se puede hacer en 1 o 2 sesiones. Otro problema es que hay muchos tratamientos que requieren más de una sesión y la primera consulta con la especialidad no resuelve la necesidad de los usuarios. Y acá tenemos un problema de registro no menor, dado que normalmente las personas salen de la lista de espera una vez que tienen la primera consulta. En el caso de la odontología, eso no resuelve el problema, porque la odontología finalmente es un acto quirúrgico que requiere que se efectúe la parte quirúrgica para que una persona sea dada de alta. Y entendamos también, por otra parte, que existe dentro de un mismo paciente por lo menos 28 dientes que podrían tener diferentes diagnósticos al mismo tiempo. Y además de esto se nos genera una lista de espera secundaria, que es una lista de espera interna, dado que cuando un paciente es derivado de APS, por ejemplo, para el tratamiento de endodoncia, y perdón que me enfoque en la endodoncia, pero es mi especialidad, para un tratamiento de endodoncia, desde el momento que lo envían del consultorio, el paciente viene listo para el tratamiento. Pero cuando llega a atención secundaria, después de 6, 7 meses o un año,
requiere nuevamente un tratamiento a nivel de las encías para poder ser atendido, y eso en vez de enviarlo al consultorio para que se haga 2 o 3 veces el viaje, que son 2 a 3 años, es normalmente mejor tratar de atenderlo desde el punto de vista de la lista de espera interna y tratar de adelantar algunos procedimientos. Y eso genera obviamente que tengamos doble lista de espera para poder atender a los pacientes que estamos viendo. Junto con todos estos problemas, antes del 2020 se había creado el cargo de Director Nacional Odontológico, y este cargo tenía la importancia de que permitía unificar lo que decía el área de salud pública con redes asistenciales dentro del ministerio. Chile es uno de los países que tiene más programas de salud odontológica a nivel latinoamericano. Sin embargo, la unión de estos programas con las necesidades que tiene el país no necesariamente están conversando. Y por otra parte, los esfuerzos que hace salud pública no necesariamente conversan con lo que está haciendo redes asistenciales. Por lo tanto, hay un vacío en la articulación de los equipos. Cuando estuvo el cargo de director nacional odontológico, se lograron algunos avances desde el punto de vista técnico para poder decir dentro del gabinete ministerial qué cosas requerían una visión odontológica además de la visión médica prioritaria. ¿Y por qué esto es importante? Porque la inclusión de la odontología dentro de los temas de salud podría disminuir en un 50% la lista, el tiempo cama de los pacientes en la UCI, puede disminuir la tasa de mortalidad de neumonias por aspiración en los adultos mayores, y puede disminuir también el aislamiento social y los problemas de salud mental de las personas. Desde esa perspectiva, no tener una figura de un referente nacional que pueda organizar el resto del equipo odontológico genera una serie de intentos de solución que al final no tienen un único hilo conductor. Para eso, el Colegio de Cirujanos Dentistas trabajó de Arica a Magallanes con un grupo de expertos y clínicos, levantando estos problemas y tratando de entregar distintos tipos de propuestas para tratar de, con la menor cantidad de recursos posibles, afrontar el problema de la lista de espera. Esto fue entregado al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no entregó respuestas con respecto a esto. La primera cosa es la creación de perfiles de cargo de los referentes odontológicos, y asimismo para los contralores odontológicos. Y esto es muy relevante dado que los referentes odontológicos a diferentes niveles del país tienen distintas competencias, y no necesariamente dichas competencias son clínicas o necesariamente están lo suficientemente actualizadas. Existen referentes odontológicos en algunos sectores que son espectaculares, y en otros sectores hay algunos referentes odontológicos que no conocen la realidad de su propio servicio de salud. Por otro lado, también esto mismo genera que existan muchos intentos a nivel local de poder aumentar de manera artificiosa la cantidad de primeras consultas, dejando en segundo lado lo que es la atención, principalmente por lo que dije hace un tiempo, que una vez que tú tienes la primera consulta, sales de la lista de espera. Y eso explica en parte unas diferencias de datos que tienen los servicios de salud, a veces con el nivel de lo que tiene el ministerio y por otra parte de lo que relatan los pacientes. Se requiere una reevaluación de las canastas de PRAPS para poder aumentar el valor y número de cupos por común en los programas de reforzamiento de atención primaria. Siempre es importante que tengamos un apoyo general en APS, porque mientras más se trabaje en APS, es menor el impacto que tenemos a nivel secundario y menor el costo de solución. Sin embargo, en el momento en el que nosotros llevamos especialidades como periodoncia o endodoncia a las comunas, es importante que éstas estén relativamente estandarizadas y que no sea lo mismo, perdón, y que sea lo mismo hacer la misma acción en distintas comunas del país. Lo que está ocurriendo actualmente es que existen colegas a los que simplemente, si van en una comuna X en la 10ª región o en la 6ª región, van a tener completamente diferentes tiempos de cupos para trabajar y diferentes valores que les van a ser pagados por el tema de la canasta PRAPS. Eso también debiese estar regulado de alguna manera. Por otra parte, la mejora de la contactabilidad, que es la destinación de los recursos para la contratación de personal administrativo para contactar usuarios y confirmar horas. Existe un nivel de NSA
bastante relevante. En regiones como Valparaíso tenemos un nivel de contactabilidad más o menos del 70%, que no está tan mal, pero aún así tenemos un gran número de NSA. En los lugares más alejados de Chile es más difícil conseguir que los pacientes lleguen y por lo tanto existe una cantidad de horas que se pierden que debemos tratar de encontrar la manera de hacerlas efectivas de atención. ¿Qué es lo que se requiere como propuesta a corto plazo dentro de los procesos? Actualizar todos los manuales, como el proceso de registro de lista de espera en urgencia y mejorar protocolos de referencia y contrarreferencia. Esto no implicaría un mayor costo más que las horas de trabajo administrativo. Tratar de generar dispositivos móviles para trasladar a los especialistas a los territorios mediante dispositivos móviles y de la misma manera disminuir un poco el impacto de la huella de carbono de las personas yendo hacia los distintos lugares, sino enviar a los profesionales a buscar a las personas. Generar, y esto es muy similar a lo que habían propuesto en la presentación previa, una mesa de lista de espera para establecer reuniones mensuales con todos los actores involucrados en el proceso y favorecer la teleodontología para potenciar su uso en las primeras consultas y especialidades, sobre todo especialidades de largo tiempo como la ortodoncia o especialidades que requieren un tratamiento urgente como la endodoncia. Y acá me voy a detener un poco. En la endodoncia no podemos tener a una persona esperando 6 meses con uno de los dolores más grandes que existe en el cuerpo humano. La solución tiene que ser rápida. Por lo tanto, si nosotros usamos teleodontología, podemos también orientar a los colegas en lugares recónditos para poder hacer los tratamientos de urgencia de mejor forma y disminuir las reincidencias y las complicaciones y al final del día las mutilaciones de los pacientes. A mediano plazo, se requiere y se fomenta de tener una ficha clínica única universal, de modo tal de que ésta esté integrada con el sistema de interconsulta, referencia y contrarreferencia integrado. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando un paciente va a APS y después es derivado a secundaria, en secundaria no tenemos el acceso a la ficha de APS, no tenemos cómo saber cuáles son los problemas del paciente y tenemos que reiniciar la anamnesis. Eso es una pérdida de efectividad del sistema. Por otra parte, existen servicios de salud, como por ejemplo el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que tiene una ficha clínica mediante un sistema poco efectivo y eficiente para el tratamiento odontológico, que es el sistema experto, que sobre todo en sus primeros momentos de inicio implicaba que el profesional requeriría tener entre 60 a 90 minutos solo para actualizar la ficha clínica. Es importante relevar el rol del odontólogo y fortalecer la participación del odontólogo dentro de los equipos multidisciplinarios para tratar de generar esta sensación de empezar a trabajar desde el punto de vista preventivo. Y esto implica ir a los MAIS, CICEP, EMPAM, etcétera, pero también estar en todos los lugares, no necesariamente siguiendo la lógica de un odontólogo o un sillón, porque hay muchas actividades preventivas que pueden mejorar la salud del país sin la necesidad de una intervención en sillón directamente. También sabemos que no es viable que esto lo solucionemos solamente con los recursos públicos. Chile tiene aproximadamente 11.000 sillones dentales distribuidos a lo largo y ancho del país. Según esta información, la integración público-privada es importante para poder mejorar el acceso a la odontología y disminuir el gasto bolsillo de salud. Y para eso es necesario que finalmente tengamos FONASA libre elección y poder llevar esto al mundo privado. Para eso nosotros también hicimos un par de estudios que podemos entregar y que tenemos en conversaciones con FONASA para poder generar este arancel odontológico y que las personas puedan comprar su bono de atención también desde el punto de vista privado. Y necesitamos mejorar un plan de calidad odontológico para establecer mecanismos de evaluación de procesos mediante un plan de calidad y seguridad del paciente que esté estandarizado. No es simplemente llevar a los pacientes a consultas privadas o públicas, sino que además nosotros requerimos tener algunos niveles de calidad que nos permitan también llevar a los pacientes a un lugar donde el odontólogo no tenga una alta rotación y donde no cambien, por ejemplo, al tratante cada 2 meses. Lamentablemente, desde el punto de vista privado, existe una alta rotación en los megaprestadores y eso genera una inconsistencia en los tratamientos de las personas,
lo que es particularmente complejo en casos como ortodoncia. Hace no muchos años atrás hubo un caso de una niña de 19 a 20 años en Viña del Mar que perdió prácticamente el 90% de sus dientes por mala atención privada desde el punto de vista ortodóntico. A nivel de los procesos, es necesario mejorar el sistema de incentivo al sistema público de salud, aunque esto obviamente requiera algunos cambios legislativos y también realizar un diagnóstico del modelo de funcionamiento de los hospitales y centros de especialidades para replicar aquellos modelos exitosos. Existen lugares en Chile que tienen grandes tasas de recuperación y de atención. Uno de los ejemplos los tenemos en Puerto Montt, por ejemplo, pero hay otros lugares que son completamente diferentes y que tienen unas realidades diametralmente opuestas. Desde esa perspectiva tenemos que tratar de encontrar las mejores oportunidades, pero entender también la lógica de cómo funciona nuestro país. En Valparaíso, por ejemplo, tenemos un muy buen centro de especialidades odontológicos. Sin embargo, la mantención del lugar deja bastante que desear y disminuye las posibilidades de atención por falta de mantención de equipo, principalmente. Además, es necesario crear un sistema de registro y derivación para visibilizar la demanda por lista de espera interna a nivel secundario, terciario, así como los protocolos de derivación interna desde medicina a odontología para estandarizar los procesos y garantizar la trazabilidad. Donde se aparece principalmente este tema de la derivación interna de medicina a odontología en el cáncer. El pase odontológico previo a los tratamientos de cáncer es vital, por lo tanto, es relevante que existan periodoncistas y endodoncistas que vayan a oncología y que participen en este trabajo para disminuir los efectos secundarios posteriores al tratamiento del cáncer. Porque gran parte de los pacientes van a tener un problema de salud oral no menor, no solamente por el dolor de una estomatitis, sino además por la disminución de los potenciales del diente de protegerse ante los ataques ácidos. El 31% entonces del gasto bolsillo actual de la gente en Chile es lo que está pagando hoy día en odontología. El 55% de nuestra población está sin atención dental, por lo menos durante el último año, teniendo 55% de las especialidades críticas, gran parte de estas en especialidades como ortodoncia y rehabilitación oral. Es necesario interrelacionar todos los indicadores para que exista una concordancia y no se pierdan horas de recursos humanos en documentos que no son utilizados como insumos de mejora continua. No todos los documentos que estamos utilizando nos sirven para medir la odontología. También se deben utilizar resultados de compromiso de gestión que tienen relación directa o indirecta con la lista de espera como insumo para la toma de decisiones y generar un trabajo coordinado de la red. Por lo tanto, dentro de las propuestas y las conclusiones y el camino a seguir que tenemos propuesto y que es el documento que se les está enviando es la necesidad del trabajo en red para poder coordinarlo, la atención integral que implique no solo disminuir la lista de espera, sino también mejorar todos los indicadores de estructura, proceso y resultado, brindando una atención integral, continua y de calidad, la implementación efectiva de cómo lograr que esta implementación de cambios sea el eje central de toda nueva acción en los planes ministeriales, para que esté alineado con el Plan Nacional de Salud Bucal 2021-2030, y recordar acá la importancia de el director nacional odontológico, dado que esta figura es quien puede permitir la integración de todo lo que hemos estado hablando. Había un trabajo muy interesante con respecto a esto. Hubo en su minuto incluso un Power BI con cuáles eran las listas de espera por especialidades y todo eso fue eliminado por el actual Ministerio de Salud. Por lo tanto, esto es relevante si nosotros queremos tratar de afrontar el problema de la lista de espera odontológica. Muchas gracias, presidente y comisión. Ya, abro la palabra a los integrantes de la comisión que deseen hacer uso de la palabra. En segundo lugar, respecto al doctor Marchán, presidente del Colegio de Dentistas, yo creo que es muy oportuno haber escuchado al Colegio de Dentistas, porque sin lugar a dudas a veces biomedica, hacemos muy biomédico este,
esta comisión investigadora y no ha faltado justamente la arista respecto a las listas de espera de odontología, que viene graficado el doctor Marchán respecto a varios elementos. Yo me llevo varias cosas en limpio. Primero que todo, eh, la necesidad de múltiples atenciones y que efectivamente eh, egresamos de la lista de espera cuando se realiza la primera consulta de especialidad, pero probablemente en esa primera consulta de especialidad ni siquiera se inicia el tratamiento y después no sabemos cuántas de esas primeras consultas de especialidad egresadas por atención realizada efectivamente terminan esos pacientes el tratamiento que fuere en las sucesivas atenciones. Y eso nos lleva nuevamente al hecho de que estamos mirando muy parcialmente las listas de espera. La presentación del doctor Marchán ha sido muy clara, así que preguntas más allá de lo presentado, me parece más que todo atendible lo planteado por él para tenerlo como una alerta en especial a la hora de llegar a las conclusiones de esta comisión especial investigadora. Así que si no hay más preguntas o palabras, le doy la palabra al señor Vargas y luego al doctor Marchán para que, por si desean responder preguntas o hacer algún último comentario. Doctor Marchant, solamente agregar que estuve dándole vuelta, si pudiera ahondar respecto al bono o la modalidad de dirección de ontología, que fue un tema que tocó demasiado someramente, si pudiera ahondar sobre eso. Tiene la palabra para su... Sí, de Araceli Fonasa. Muchas gracias, presidente. Voy por partes, sí, me refería cuando sacamos dientes a mutilación. Efectivamente está correcta la interpretación. Lo segundo, con respecto al director nacional odontológico, es un cargo clave que existía y que el Ministerio de Salud decidió eliminar. Y eso generó y genera hoy día que tengamos muy poca correlación o discusión directa con el Ministerio. Con respecto a lo que es FONASA libre elección, actualmente en Chile solamente existe libre elección en FONASA para algunas prestaciones enfocadas en la endodoncia, en un grupo etario específico, pero la mayor parte de las atenciones odontológicas en Chile no tienen atención de FONASA libre elección. Y de hecho, y más preocupante aún, es el tema de que el nivel de los GES, a nivel de los GES, la atención privada está enfocada en algunos megaprestadores, eh, donde no necesariamente se promueve el uso del los distintos gestos ontológicos. Y un ejemplo de esto importante es, por ejemplo, que no hace sentido el hecho de que la primera necesidad GES a nivel nacional sea la urgencia odontológica ambulatoria, pero en el sistema privado ni siquiera aparece dentro de las 10 primeras. ¿Ya? Y esto es principalmente porque la gente no está haciendo el uso de sus beneficios GES a nivel privado tampoco. Con respecto a por qué no estamos incluidos, principalmente nosotros no tenemos en la misma situación que lo que ocurre con la medicina. No existe una tabla de valores que esté validada por FONASA más allá del MAI y por lo tanto nosotros no tenemos una tabla de MEL que iba, en los años 80 se dijo que se iba a entregar por un tipo de reglamento que nunca llegó y que en la práctica evita que tanto las personas puedan acceder a esto como que también tengamos una facilidad de determinación de aranceles para, por ejemplo, un seguro complementario. De hecho, muchas de los seguros dicen tanto por ciento de descuento en relación al arancel de referencia del colegio dentista. El arancel de referencia del colegio dentista no existe desde el 2013. Entonces, este tipo de cosas van sumando. Escuché que tienen la próxima semana el nuevo subdirector de redes asistenciales va a estar con ustedes, o sea, subsecretario, perdón. Y la verdad es que cuando él expuso en el Colegio de Dentistas la idea del plan general, se les había olvidado considerar en el plan general la odontología. Y entonces, entonces, claro, nosotros preguntamos por odontología y no lo tenían considerado. Y eso nos genera este tipo de problemas porque hay mucha gente y por poner el ejemplo bien básico, pero las personas hasta hace muy poco no tenían el tratamiento periodontal dentro de sus guías de diabetes.
y la desregulación periodontal genera un incremento en el azúcar del cuerpo. Entonces, no estamos atacando la totalidad de las patologías que nos estamos enfrentando y obviamente no estamos obteniendo los resultados que estamos buscando. Y para eso sí, nosotros tenemos como colegio y estuvimos trabajando en estos últimos años en hacer unos cuantos estudios para poder facilitarle a FONASA y poder generar esta base mínima de un arancel mínimo ético que a nosotros nos gusta llamar, porque es el arancel mínimo bajo el cual tú podrías decir que estamos utilizando los mecanismos necesarios de bioseguridad para asegurar una calidad de atención al paciente. Ese documento nosotros también lo tenemos. Gracias. Y si tuviera que decir una prestación que hoy día hubiera en modalidad libre elección, odontológica, y que tuviera que ingresar así como que fuera la más urgente, Prótesis. prótesis dental. Prótesis, cualquiera de las prótesis, no hay ninguna en este momento. O sea, Prótesis. no tienes prótesis, entonces las personas tú le haces un tratamiento conducto, ¿ya? Y después le tienes que poner una corona para que no pierda el tratamiento conducto y no puede hacerlo porque la corona sale 300.000 pesos. Perfecto, muchas gracias. Y eso fue clave. Bueno, si no hay más intervenciones, más comentarios, agradeciendo a nuestros dos invitados. Muy interesante.